Nuevas informaciones y nuevas polémicas sobre los fondos europeos. Hoy contamos en Voz Populi que el gobierno ha repartido 2.000 millones de euros de forma discrecional. Además, advertencia de los analistas que creen que la mitad del dinero de los fondos disponibles este año no se va a ejecutar. También hablamos de la encuesta del CIS de Tezanos, que en esta ocasión sí que tiene un dato que ha gustado y mucho en el Partido Popular, en concreto en la calle Génova, ya que en la valoración de los líderes, Pablo Casado gana y por mucho a Isabel Díaz Ayuso entre los propios votantes del Partido Popular. Y también tenemos novedades en el caso de Brahim Gali, del líder del Frente Polisario, ya que el hospital de Logroño confirma que se registró con una identidad falsa. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando un día más del quilombo de los fondos europeos. Lo hacemos hoy con nuestros compañeros, con Jorge Sainz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Alberto? Y también con Beatriz Triguero, nuestra compañera de Economía. ¿Qué tal, Beatriz? Hola, Alberto. A ver, hablamos con vosotros porque queremos hablar de cómo va el reparto de los fondos y también de cuáles son un poquito las previsiones de los expertos. Empiezo contigo, Jorge, porque hoy estás contando que hay un reparto discrecional de los fondos europeos, de los que se han estado asignando hasta ahora. Cuéntanos exactamente por qué dices que es discrecional y qué es lo que hay detrás de esta cifra. Sí, la verdad es que es un tema complejo de explicar, el de los fondos europeos, así que vamos a intentar desmenuzarlo de la mejor manera posible. Efectivamente, hoy contamos en Voz Populi que el Gobierno ha asignado en este periodo más de 2.000 millones de euros a las comunidades autónomas de una forma discrecional. ¿Qué quiere decir de una forma discrecional? Quiere decir que los proyectos a los que se ha asignado dinero no han pasado por las conferencias sectoriales, que son los foros que reúnen al Gobierno con las comunidades autónomas y donde se aprueban la mayoría de planes que se financian con estos fondos. Este dinero, estos 2.000 millones, los ha asignado el Gobierno, son a proyectos que tienen que ver, están dentro del espíritu del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recordemos digitalización, transformación energética, etcétera, pero los ha asignado el Gobierno. Y bueno, esto es lo que ha provocado el choque político con el PP. Uno de esos programas, los famosos 9 millones de euros que el Gobierno entregó a País Vasco, Navarra, Extremadura y Cataluña, si no me equivoco, creo que no me equivoco, es lo que Madrid, la Comunidad de Madrid, ha recurrido a los tribunales al considerar que se está haciendo un reparto sesgado. Con lo cual, bueno, es una información interesante. Estamos hablando del 18% del total de los fondos que el Gobierno reconoce haber entregado a las comunidades, que son 11.200 millones, bien, pues el 18%, que son estos 2.000, se han dado de una manera, bueno, discrecional. Yo sé que al Gobierno esta palabra no le gusta, pero es la realidad. Los han entregado ellos han seleccionado los proyectos y ellos han seleccionado a quién se le daba ese dinero. Claro, y es una cifra muy elevada y un porcentaje muy elevado si tenemos en cuenta también esa transparencia de la que dice el Gobierno que quiere hacer gala a la hora de repartir los fondos europeos. No sé si hay algún tipo de justificación en esto, qué es lo que dicen desde el Gobierno, o si de momento no hay respuesta al respecto, porque lo cierto es que son muchas las dudas y también muchos los ataques. Luego volveremos con esto contigo, pero ¿hay algún tipo de respuesta, de justificación para esta situación? Sí, bueno, la respuesta es que no hay ningún sesgo ideológico ni político y que esto se hace con total transparencia y efectivamente esto está publicado en cualquier lado. Es cierto que nosotros hemos pedido que nos facilitaran, digamos, un desglose por comunidades autónomas de cómo se han repartido esos 2.000 millones, han dicho que lo facilitarían, pero la realidad es que no nos lo han dado y bueno, nos explican que son, instrumentos, es una financiación a través de instrumentos de financiación pública, como convenios, subvenciones, programas pilotos, etcétera, todo esto para, insisto, desplegar en el espíritu del plan de recuperación, siempre con proyectos que tengan que ver con movilidad sostenible, transición ecológica, en fin, todo lo que hemos hablado, digitalización, turismo sostenible, bueno, todo este vocabulario que estamos aprendiendo en estos años, ¿no? Bueno, y lo cierto es que identificar esos proyectos como estos de los que nos habla Jorge, o también hacer un buen uso de los fondos europeos, pues no siempre es sencillo. También ponemos un poco la lupa en qué es lo que opinan los expertos, Beatriz, también porque ellos advierten de que podemos ver de nuevo este año cómo no se aprovechan todos los fondos europeos puestos a disposición. Claro, Alberto, es que además de a quién se asigna, que comentaba Jorge, la otra problemática a la que nos enfrentamos con los fondos europeos es
cuánto se asigna, o mejor dicho, cuánto se desembolsa, ¿no? Y tanto Funcas como el Servicio de Estudios de BBVA lo que nos muestran en sus previsiones es que este año se van a gastar más o menos la mitad de lo presupuestado por el Gobierno en los presupuestos de 2022. Y esto se debe al denominado efecto bola de nieve, del que ya habíamos hablado antes, porque en 2021, recordemos que solo se gastaron la mitad de los fondos, 11.000 millones de los 24.000 presupuestados, que esto no significa que luego hayan llegado a las empresas y a los hogares, porque recordemos también que realmente ha llegado mucho menos, pero bueno, al menos esos 11.000 se han desembolsado desde el Gobierno a las comunidades autónomas. Y lo que prevén los expertos es que en 2022, al transferir el remanente de 2021, haya parte de lo presupuestado para este año que también pues, se traslade a 2023, generando así este efecto de bola de nieve. Claro, esto es importante, hablas del efecto de bola de nieve, es decir, dinero que no se ha usado en 2021 no es que sea dinero perdido como tal, sino que que podría volver a usar el año siguiente, pero en 2022 tampoco usamos todo lo que está a disposición y va sumando, y luego lo cierto es que aunque no sea dinero perdido, es dinero que en algún momento se deja de usar si no hay los suficientes proyectos para ello o si no se ponen en marcha las suficientes iniciativas. O sea, esto a la larga, el Gobierno dice que no es dinero perdido, pero a la larga, de alguna forma, es que no se va a utilizar. Claro, sobre todo la conclusión es que el dinero no se pierde porque se va trasladando, pero se gasta mucho más tarde y eso tiene un impacto en la economía. Claro que estamos viendo cómo nuestro país se recupera con mucho más retraso que el resto de la Unión Europea, y si los fondos, que son principalmente pues, ideados para esto, para generar, bueno, que sean el motor de esa recuperación, van llegando tarde, la recuperación también llegará más tarde. Y sobre esto también hay discrepancias, porque el Gobierno calcula que, bueno, se remite a los datos avanzados en el plan de recuperación y dice que el plan de recuperación, los fondos europeos van a tener un impacto adicional de 2 puntos en el crecimiento del PIB, y sin embargo, por ejemplo, BBVA pues calcula que el impacto será este año de medio punto o 1 punto a lo sumo, con lo cual, bueno, pues... Bueno, vemos que hay muchas cifras, vemos ese impacto que también puede tener en las cuentas y sobre todo lo que vemos en estas últimas fechas son todas las polémicas que se han generado en torno al debate sobre los fondos europeos. Jorge, tú que eres, en fin, nuestro compañero que cubre la información del Partido Socialista, del Gobierno, ¿detectas preocupación en el PSOE por todos esos ataques a los que están siendo sometidos por parte de la oposición a cuenta de ese mal uso de los fondos europeos? ¿Realmente esto les puede pasar factura? Bueno, yo creo que digamos que oficialmente la respuesta es que no hay ninguna preocupación, que todo está bien hecho, que, en fin, pero obviamente existe cierto nerviosismo, cierto temor a que cale la idea de que este dinero no se está sabiendo gestionar, que hay cierta incompetencia, que el dinero no llega, etcétera, ¿no? Y la prueba la hemos visto esta semana, donde el Gobierno ha cometido varios traspiés. Uno de ellos fue pues, esa convocatoria excluyendo a varios medios de comunicación, incluido Voz Populi, luego eso se corrigió sobre la marcha, y después se traslada un mensaje, ¿no? Lo que nos dicen fuentes del Gobierno, de que el recurso del PP, el recurso que ha hecho la Comunidad de Madrid, también Galicia, es de 9 millones de euros, y que por 9 millones de euros no se puede poner en solfa un plan con el que se prevén gastar 70.000 millones en 3 años, ¿no? Entonces, ellos tratan de decir, bueno, es que estos son, bueno, minucias, comparado con, digamos, la gran inversión que se prevé con los fondos, que como decía Bea, tienen que hacer de motor de la recuperación, etcétera. Pero, claro, obviamente, la idea de que el Gobierno puede estar aplicando criterios políticos favoreciendo a comunidades del PSOE o de sus aliados parlamentarios, pues tiene un riesgo para Sánchez muy grande, que yo creo que preocupa en Moncloa y que veremos si no afecta a la siguiente cita electoral de Castilla y León, si no afecta al estado de las encuestas. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo, porque el PP está claro que cree que ha tocado hueso y no lo va a soltar, eso está claro. Eso está claro. Bueno, pues los fondos europeos lo vemos que tienen esa pata económica que hemos analizado con nuestra compañera, con Beatriz, y esa pata política que hemos analizado con Jorge Sainz. Os doy las gracias a los dos y estoy seguro de que volveremos a hablar muy pronto. Gracias, Alberto.
Y hablamos ahora de la encuesta del CIS, de esa encuesta que en la oposición se llama el CIS de Tezanos y que es siempre muy criticada. Pero resulta que en esta ocasión ha habido un dato que en el Partido Popular ha gustado y mucho, sobre todo en la calle Génova. Jesús Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Resulta que hay un dato en la comparativa sobre Pablo Casado, el líder del Partido Popular, e Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, que ha gustado mucho en Génova, porque claro, ahí le da mejor resultado a Pablo Casado. Cuéntanos. Efectivamente, donde ha gustado fundamentalmente es en Génova, imaginamos que en Sol bastante menos, porque es verdad que en la pregunta 18 el CIS pregunta a los encuestados en una larga lista de dirigentes políticos actuales cuál es la preferencia entre todos esos nombres para la presidencia del gobierno. A nivel general gana Pedro Sánchez con un 20,5% de los votos, y Pablo Casado aparecería en tercer lugar, después de Yolanda Díaz, con un 10,9%. Isabel Díaz Ayuso, que también es citada en esta lista de posibles presidentas del gobierno, aparece tan solo con un 1,8%. Es decir, Casado le saca casi, o sea, le multiplica por 10, digamos, el porcentaje de intención de voto a nivel, digamos, nacional y con todos los electores de todos los partidos políticos. Pero hay un dato que en Génova destacan más, que es la comparativa entre el electorado del Partido Popular. ¿Quién ganaría ahí si Ayuso o Casado? Pues Casado también se vuelve a imponer Isabel Díaz Ayuso en esta comparativa. Casado obtendría un 45,6% de apoyo procedente del Partido Popular, mientras que Ayuso se queda en un 5,2%. O sea, 40 y... ¿cuánto has hecho? 45,6 Pablo Casado, 5,2 5,2 Isabel Díaz Ayuso. Bueno, ahora nos dices un poco cómo nos podemos explicar este dato y también si nos lo creemos, sobre todo a tenor de otro dato también que nos ha llamado mucho la atención. Sabrán ustedes, os lo hemos comentado aquí en Voz Populi, que Isabel Díaz Ayuso, ya lo hemos publicado también basándonos en nuestras propias encuestas, que es la candidata favorita, en este caso, de Vox, entre ella y Pablo Casado. Pero resulta que en la encuesta del CIS dice que no, que entre los votantes de Vox la favorita entre Ayuso y Casado también es Pablo Casado. Esto, ¿cómo nos lo explicamos? Y esta parte, ¿cómo se la toman en Génova? Vale, bueno, la diferencia aquí es menor, ¿eh? Es verdad que es un 9,5% para Casado y un 7,1% para Ayuso. Es verdad que la diferencia es bastante menor con respecto a los votantes del Partido Popular. ¿Cómo lo explican esto en Génova? Bueno, en Génova, de hecho, los cargos que con los que hemos hablado del Partido Popular nos destacan sobre todo que estos resultados, a diferencia de la estimación de voto, no tienen cocina, no tienen, digamos, un recálculo posterior. Recuerdan que para calcular la intención de voto, pues hace la pregunta directa, que es la intención directa de voto que se llama, y luego hace la famosa cocina, que es hacer una estimación con respecto al recuerdo de voto de las últimas elecciones generales. Aquí simplemente se publica la respuesta directa que han dado los encuestados. Esto lo destacan. ¿Y por qué? ¿Cómo justifican, ¿no?, digamos, esta victoria de Ayuso frente a Casado? Ellos lo que sostienen es que muchas encuestas privadas publicadas en diferentes medios de comunicación, la nuestra misma de Amalgama Métrica, pues se centran sobre todo en encuestados de la Comunidad de Madrid. Entonces, cargos del partido lo que dicen es que el efecto Ayuso, digamos, se circunscribe solo a Madrid y que en cambio Pablo Casado tendría mayor apoyo entre el electorado de centro-derecha del Partido Popular y también en el electorado de Vox ya a nivel nacional, no solo en la Comunidad de Madrid. Y lo que sí que tiene cocina es la estimación de voto, que es, digamos, el resultado que más se da a conocer dentro de esta encuesta del CIS, y lo que dice, en este caso, y también te pido tu lectura como periodista que cubre la información del Partido Popular, lo tenemos aquí, es que el PP sigue estando muy por debajo del Partido Socialista, hay una diferencia de 7 puntos, 28,5 el PSOE, 21,5 el PP, pero se recupera 7 décimas con respecto a la estimación del mes de enero. Este dato, ¿cómo se lo toman en el PP? ¿Esto se lo creen o esto ya no se lo creen? Esto, bueno, dentro del contexto de que el Partido Popular nunca valora esas estimaciones de voto del CIS a nivel oficial, porque lo que comentan es que hace tiempo que el CIS perdió su credibilidad, o al menos para ellos. Sí que destacan que esto refleja una tendencia que ya ellos avisaban cuando Fernández Mañueco convocó elecciones a finales de diciembre. El Partido Popular sostiene que cuando se convocan las elecciones el electorado sí que se activa de verdad y que esas famosas encuestas previas, lo que comentamos también la semana pasada, de ese clenbuterol para Vox, ¿no?,
¿no? Que una cosa es hacer encuestas cuando no hay elecciones y otras cuando ya hay unas elecciones convocadas. En ese momento, el voto típico de centro-derecha sí que se moviliza para el Partido Popular y ahí podría estar esa vinculación con esta subida que refleja el CIS. Bueno, pues esto es lo que refleja el CIS y también si quieren ver otras encuestas como por ejemplo la que hemos publicado aquí en Voz Populi, la tienen por supuesto disponible en nuestro periódico y la pueden consultar cuando quieran. Gracias Jesús Ortega por tu información y por tu análisis. Muchas gracias. Y hoy tenemos novedades del caso de Brahim Gali. Recordarán el líder del Frente Polisario que llegó a España a finales del mes de abril para ingresar en el hospital de Logroño, donde fue tratado durante más de un mes. Hay novedades en esa investigación para ver cómo fue su entrada y cómo fue ese uso de un nombre falso en su registro en el hospital riojano. Hablamos con nuestra compañera Gema Huesca. ¿Qué tal, Gema? Hola, Alberto, ¿qué tal? Bueno, sobre esa falsa identidad que usó Brahim Gali tenemos nuevos datos que estás publicando hoy en Voz Populi, porque resulta que en el marco de las investigaciones de la policía hay una persona del hospital que efectivamente ha confirmado que la identidad con la que se registró el ex líder del Frente Polisario era falsa. Así es, el juez ordenó a la policía en diciembre que investigase claramente qué persona del hospital fue la que hizo el registro de entrada de Brahim Gali, porque lo que se ha acreditado hasta el momento es que el líder del Frente Polisario entró con un nombre falso y con un pasaporte que no era real. La policía ha encontrado a la auxiliar administrativa y le ha interrogado, y la auxiliar ha confirmado que efectivamente la persona que viajaba con Gali, porque Gali estaba muy enfermo y no hizo el triaje, esa persona entregó un pasaporte con la identidad de Mohamed Ben Batoush y bueno, ratifica las diligencias practicadas hasta el momento acerca de que Brahim Gali no entró con su verdadera identidad en el hospital. Aquí hay que poner un poquito de contexto porque, claro, hablamos de Brahim Gali y de su acompañante, de personas que venían de fuera de España y de fuera de la Unión Europea, con lo cual también el trato a nivel hospitalario también es diferente y los datos que se piden son diferentes. Y lo cierto es que ya no solamente con Brahim Gali, que se registró con un nombre falso, sino su acompañante, hay una opacidad en esto tremenda. Efectivamente, porque el acompañante tuvo que rellenar una hoja, como también ha aportado la policía al juzgado, una hoja que efectivamente es para las personas que no están adscritas al sistema de salud nacional, y en ese documento se anotó que Brahim Gali hizo el traslado en una ambulancia medicalizada, lo cual es cierto, y el acompañante no quiso dejar ningún tipo de información ni de teléfono. Brahim Gali llegó a España, por lo que se sabe, con su hijo y con una tercera persona que sería el médico. No sabemos quién hizo la inscripción, si el hijo o esta tercera persona, pero lo que sí se sabe es que no quisieron dejar ningún dato documental ni ningún teléfono al hospital. Bueno, Gema, y para poner un poquito de contexto en todo esto, nos falta por preguntarte en qué situación está todo el meollo judicial y todo lo que se está analizando. Tú que te sabes bien los datos, igual que esta semana se ha retomado el tema Plus Ultra con el cargo de los peritos que nos has contado, cuéntanos en qué punto está a nivel judicial la situación de Brahim Gali ahora mismo. Bueno, la causa empezó salpicando al Ministerio de Exteriores, que fue el que supuestamente dio la orden de que Brahim Gali entrase en España sin pasar por los controles ordinarios, pero ahora mismo el juez está poniendo el foco en el Ministerio del Interior. Las declaraciones de un alto mando policial en noviembre, a finales de noviembre, señalaron directamente al DAO. El juez ha citado al DAO de la policía, lo ha citado para el 7 de febrero y esa sería la novedad que hemos contado esta semana, para que él aclare si él era consciente y sabía de la entrada de Brahim Gali o no. Esto es importante porque implica indirectamente al Ministerio del Interior y a Fernando Grande Marlaska. Su jefa de gabinete, que también ha declarado como testigo, ha explicado que ellos supieron de la presencia de Gali en España días después de que llegara, pero claro, esa versión choca con la mantenida con los mandos policiales, que ellos han explicado que el mismo día que llegó a España un confidente les trasladó que este señor iba a aterrizar, con lo cual habrá que ver hasta qué punto puede llegar el juez para esclarecer si Fernando Grande Marlaska también sabía que este señor iba a llegar a España o se enteró a posteriori, como dice su jefa de gabinete. Y esto es importante porque se pone el foco en el Ministerio de Interior, como tú dices, en Fernando Grande Marlaska, cuando ya se había puesto el foco antes en otra persona del gobierno, en este caso en la ministra de Exteriores de aquel momento, de Arantxa González Laya.
Eso es, bueno, ella de hecho está imputada, se le imputó después de que su también ex jefe de gabinete, Camilo Villarino, confirmase que él recibió órdenes, las órdenes que él dio sobre la entrada de Gali, a su vez las recibió de su jefa, y bueno, ella lo que defendió es que Brahim Gali llegaba con un pasaporte diplomático argelino, pero también es cierto que se ha esclarecido que ni se le pidió ninguna documental ni a la entrada ni a la salida de España. Bueno, pues en Barra Libre contamos información, pero también le ponemos el contexto y damos todas esas explicaciones para que nadie se pierda nada, como en este caso que estamos contando y analizando con nuestra compañera, como siempre, Gemma Huesca, que tiene las mejores informaciones. Gemma, muchísimas gracias por contarnos. A ti, Alberto. Gracias. Y con estas explicaciones sobre la situación de Brahim Gali, del líder del Frente Polisario, despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos el fin de semana con más contenidos, como siempre. Muchas gracias.